tal, mis queridos amigos? En un nuevo programa de Perspectivas Penales. El día de hoy vamos a hablar de un hecho de corrupción muy importante que se comete a diario y que debido en gran parte a que no hay una legislación precisa, es que muchas conductas quedan impunes. Estamos hablando del delito de peculado. Regresamos. Mis queridos amigos, como ustedes saben, el delito de peculado está dentro de los hechos de corrupción. Entonces tenemos que hablar obligatoriamente de la normatividad internacional y de la nacional en materia de corrupción para poder llegar al delito de peculado. Como ustedes saben, hubo una gran reforma en el año 2016, el 18 de julio, y se creó la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Por qué se crea esta ley? Porque ya no solo va a castigar, ya no solo va a regular conductas delictuosas por parte de los servidores públicos, como la mayoría de nosotros pudiéramos pensar al hablar de peculado, sino que también el delito de peculado ya es susceptible de ser cometido por particulares, sea persona física o sea persona moral. ¿No? Entonces, miren, nosotros a nivel internacional tenemos tres grandes instrumentos. Como ustedes saben, tenemos la famosa Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que es mejor conocida como la Convención de Palermo. ¿No? Esta convención nos señala ciertas directrices que los países miembros tenemos que tomar en cuenta a la hora de regular los hechos de corrupción, como en este caso pues, es el peculado. Incluso nos da algunas definiciones de lo que son el peculado, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, etc. Y nos dice algo muy importante, que también los países parte tenemos que regular la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Y me atrevo a decir que nos induce a señalar que hay que regular la responsabilidad penal, pero no lo dice de una forma clara. Incluso en algún momento llega a decir que de acuerdo a la normatividad de cada país la puede sancionar en vía administrativa, vía civil o vía penal, ¿no? Lo cierto es que derivado de esa convención y de otros instrumentos, incluso del TEMEC, es que nosotros llegamos al procedimiento penal acusatorio, también derivado de la Convención de Palermo y la de Mérida, que ahorita hablaremos un poco, también llegamos a regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense, está la Convención de Palermo, que nos habla de las conductas que deben regular los estados. México ya tenía regulado el peculado, pero sirvió para puntualizar algunos conceptos, para algunas palabras, para que no queden impunes esas conductas, ¿no? O tratar de que no queden impunes. De hecho, me atrevería a decir que en la legislación todo es susceptible de mejora, pero la legislación puede estar en un 80-90% bien redactada, ¿no? Los tipos penales de corrupción, sobre todo el de peculado, donde incluyen a particulares. El problema está en otras instancias de por qué se sigue dando mucho este delito, ¿no? Pero bueno, ya comentaremos algunas cuestiones. Pero entonces fíjense, está la Convención de Palermo, ¿no? También tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción,
Esto también es muy importante porque también, entre otras cosas, nos señala qué conductas deben de quedar reguladas en las legislaciones de los países para poder prevenir en materia administrativa, por ejemplo, y combatir el peculado en este caso, o los hechos de corrupción. Y también tenemos una convención muy importante que afortunadamente y para orgullo del Estado mexicano se dio en Mérida, ¿no? En el año de 2003. Y también esa fue un parteaguas para poder crear en México el Sistema Nacional Anticorrupción. Que bueno, no ha funcionado como uno esperaba, pero ha tenido algunos avances. Porque ustedes saben que México está catalogado de los países desafortunadamente más corruptos, ¿no? Por ejemplo, en una escala del 0 al 100, donde el 0 es de los países más corruptos, a México lo pone en el lugar 28. Entonces, fíjense, estamos muy cerca de lo más alto, ¿no? Eso fue hace como 3 años, este dato que les proporciono. Espero que no haya subido, pero bueno. Entonces, fíjense cómo si es un delito pues muy importante, más que nada la importancia en la que se pueda disminuir, ¿no? Porque como ustedes saben, esto nunca va a terminar, pero imagínense que se disminuya. Si se dice que en los años de 1980 fue cuando más auge tuvo la corrupción en México y eso, pues si no lo tenía antes tanto, pues eso quiere decir que sí se puede bajar, ¿no? Que no es imposible. Desafortunadamente, luego las personas o los funcionarios que están planteando todo esto de combate a la corrupción y eso, pues no ponen de su parte, ¿verdad? Ustedes, cada quien tendrá su imaginación a qué me refiero con eso, y no se baja la corrupción, ¿no? Y a nivel legislativo creemos que es correcto. Bueno, entonces ahorita que regresemos del corte, vamos a empezar ya de fondo a ver cómo se legisló en México para poder disminuir la corrupción. Pero eso lo veremos en unos momentos, mis queridos amigos. Amigos, estamos súper contentos y súper felices porque tenemos una selección increíble, nos ha aportado muchísimo. No pudimos pasar, pero México está muy feliz con nuestra gran selección. Y precisamente por ser el mes de la selección, el mes del Mundial, tenemos un 10% de descuento aquí en su empresa FESMAS, en su farmacia preferida, de antibióticos, de analgésicos, de antihistamínicos, antiinflamatorios, vitaminas para el servicio de ustedes. Recuerden también que si ustedes quieren adquirir estos medicamentos, tienen que presentar su receta o pasar a consulta conmigo, con cualquiera de nuestros doctores que nos apoyan en la semana para que ustedes puedan adquirir estos medicamentos. Estamos agradecidos también a nuestra empresa Agencia Global de Información en su apartado de club que nos apoya con estas cápsulas para poder otorgarles este servicio a ustedes. Contamos con servicios de emergencia también. Si ustedes están en algún hospital, avísenos y vemos la forma de solucionar su problema. Gracias por todo, que Dios nos bendiga. Y otra cosa muy importante, tenemos un avance. No les voy a decir nada todavía. Tenemos adelantos, óiganlo bien, digitales para su servicio de ustedes. ¿Estamos? No les puedo decir más, es una sorpresa. Pero el medicamento va a ser mucho mejor para ustedes. Feliz día y que Dios los bendiga. Cada pieza es cortada a mano, una a una, lo que garantiza un alto nivel de detalle y además su singularidad única, ya que es completamente imposible que existan dos iguales.
Los materiales utilizados han sido creados en altos hornos, dándole a cada vitromural una resistencia superior frente a la humedad, el calor y la radiación solar. Y aunque la paleta de colores no es tan extensa como en la pintura tradicional, la combinación de técnicas y materiales logra acabados sorprendentes, llenos de textura, profundidad y carácter. Cada vitromural no solo es arte, es permanencia, identidad y resistencia. Contáctanos. Desafortunadamente, la corrupción es como una hiedra, como una medusa, que le cortamos una de sus partes y salen mucho más. Eso es lo que nos ha venido perjudicando, porque cuando han habido serios intentos de disminuir la corrupción, pues no se ha podido. Esa es la realidad de México. Pero bueno, a nivel legislativo creo que sí se hizo un panorama completo para tratar de prevenir y de abatir, de sancionar la corrupción. ¿Qué es lo que se hizo a raíz de esas convenciones que comentábamos? Bueno, se hizo unas reformas constitucionales, ¿no? Precisamente donde se establecían los diferentes tipos de sanciones a los servidores públicos e incluso a las personas. Por ejemplo, decíamos que se crea la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es una ley marco, la que le llamamos ley marco. ¿Por qué? Porque va a dar la instrucción en las directrices para los 3 niveles de gobierno, para las legislaciones en los 3 ámbitos, que es la federación, estados y municipios, ¿no? Entonces es muy importante esa ley marco. Y en esa ley marco se establecen también unos hechos de corrupción, pero fíjense, se sancionan como en un procedimiento disciplinario, ¿no? Donde pueden poner multa, una suspensión, si es persona moral, pues la disolución, ¿no? Un apercibimiento, o sea, cuestiones de tipo sanciones administrativas. Y fíjense, tanto a la persona física como a la moral. Claro, esto ya desde la ley de responsables servidores públicos y en otras legislaciones ya se preveía un procedimiento para personas jurídicas. O sea, eso no es nuevo. Pero bueno, se acabó de apuntalar y se dejó bien preciso que tanto la persona física como la persona moral pueden ser responsables, ¿no?, de sus actos de corrupción. Eso es lo importante, ¿no? Y es muy importante saber que son responsabilidades autónomas. ¿Qué quiere decir? Que puede salir responsable la persona física por un hecho de corrupción y puede ser absuelta la moral, y viceversa. Claro, al menos en teoría. En la práctica es un poco complejo ver que a una persona física la sancionen y que a la moral no. Es casi complejo. ¿Y por qué? Porque todavía seguimos, se quiere admitir o no, en su mayoría seguimos pensando que las infracciones son objetivas, ¿no? Entonces, al ser objetivas, casi la responsabilidad de la persona física casi se traslada a la física, a la moral, en materia administrativa, ¿no? Pero bueno, se sigue desarrollando el derecho administrativo y de tal forma que en un momento dado, quieras o no, se va a tener que admitir que el dolo, que es la gran diferencia con el delito, que el dolo sea un elemento de la infracción administrativa. De hecho, hay diversos autores que ya sí lo refieren, que en las infracciones graves está presente el dolo, ¿no? Que es algo muy interesante, una teoría que lo traemos aquí en México, en Colombia, en diversos países latinos, donde decimos que
Pues las infracciones leves las podemos dejar como objetivas por practicidad, por política criminal, ¿no? Por política sancionatoria. Pero las infracciones graves creemos que sí es necesario que esté plenamente el dolo como un elemento, ¿no? No como para graduar la sanción, sino como un elemento de la infracción. Bueno, fíjense, tenemos el procedimiento disciplinario para juzgar estos hechos de corrupción, entre ellos el peculado, ¿no? Y también tenemos otra parte que nada más se refiere a cuestiones resarcitorias, ¿no? Que son diferentes al procedimiento disciplinario administrativo. ¿Y quién se encarga de ver esto? La Auditoría Superior de la Federación. Pero fíjense, tanto en el procedimiento que instaura, el procedimiento resarcitorio, que instaura la Auditoría Superior de la Federación, como el procedimiento que se instaura por los organismos de control de infracciones graves, del procedimiento disciplinario, en los dos casos, que estamos hablando de infracción grave y de asuntos de resarcitorios ante la Auditoría Superior de la Federación, quien va a resolver es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Acuérdense que hace unos años vino esa reforma para cambiarle el nombre al Tribunal Fiscal de la Federación. Entonces, Tribunal Fiscal de la Federación, precisamente porque no había un fundamento como Tribunal Fiscal. Sigue habiendo cuestiones fiscales, lógico, pero se le cambió de denominación, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, este tribunal va a ver tanto la resolución en el procedimiento resarcitorio que instaura la Auditoría Superior de la Federación, como el procedimiento sancionador disciplinario. Entonces ahí va a terminar. Y por otra parte, eso no es violatorio del 23. ¿Por qué? Porque son dos procedimientos diferentes, son cuestiones diferentes. Uno es el procedimiento disciplinario y otro el resarcitorio, donde sí creo que se sigue violando el principio de non bis in idem es cuando hay un procedimiento disciplinario administrativo por hechos de corrupción en este caso. Y las mismas conductas prácticamente son las que se sancionan, pero como delito, en la vía penal, ¿no? Entonces, y eso pues, los jueces, los magistrados o incluso la corte son los que van a juzgar. Entonces, consideramos que ahí sí se sigue violando ese principio non bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, entendiéndose, de acuerdo al principio pro persona y otra argumentación, entendiéndose por el mismo delito como por el mismo hecho ilícito, ¿no? Porque ya veremos que entre la infracción y el delito realmente sí comparten la misma naturaleza. Por eso es que consideramos que ahí se está violando. El non bis in idem, como en España y en muchos países ya desde hace muchos años reconocieron que no se puede hacer eso, sobre todo lo dijeron en el ilícito de contrabando, ¿no? O es infracción o es delito. Y en México, en el contrabando, en los hechos de corrupción, seguimos hablando de lo mismo, ¿no? De que sí se puede sancionar por las dos vías, ¿no? Aunque ya veremos que ya cuando uno lleva el procedimiento, si realmente fueran dos vías diferentes, pues yo podría atacar un acta de visita o cualquier cosa en materia penal. ¿Y qué es lo que nos dicen? No, eso no, porque eso es en la vía administrativa. Bueno, y si yo no quiero pelearme en la vía administrativa y nomás en la vía penal, no voy a poder decir que un acta de visita o cualquier diligencia que supuestamente pertenece al ámbito administrativo no lo puedo recurrir yo o no lo puedo impugnar. Entonces es algo delicado, pero bueno. Entonces decíamos que está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Está en la ley que también que regula el procedimiento resarcitorio de la Auditoría Superior de la Federación, de la cuenta pública, que tiene que ver esa ley precisamente con que se resarza el dinero que fue dispuesto o en beneficio de manera ilícita por parte de un funcionario o incluso, como decíamos, hasta por una particular. Entonces fíjense cómo es muy importante saber esas dos cosas. Luego está la vía penal, que decíamos que en un capítulo es profeso para los hechos de corrupción, en el 223 se encuentra específicamente el de peculado, ¿no? Entonces, como pueden observar, ya tenemos
el marco sancionatorio. Incluso creo que está sobreregulado, ¿no? Pero bueno, ahí está muy bien. Donde creo que estábamos quedando de ver es en la parte preventiva. Porque por muy bien que esté la ley, a nosotros lo que más nos va a importar es que haya buenos juzgadores, buenos funcionarios, que sean los que resuelvan estos casos, ya sea para condena o para solución o para declarar la responsabilidad o la no responsabilidad. Entonces fíjense cómo todo ese tipo de cuestiones es muy importante. Yo creo que en materia legislativa todavía falta nomás ajustar algunos términos que todavía crean confusión, sobre todo, por ejemplo, cuando se combinan recursos públicos, para que se integre el tipo, con recursos particulares, como podría ser en un fideicomiso. Eso lo he llegado a ver en las universidades, ¿no? Privadas, que a veces tienen un fideicomiso, pero tienen recursos públicos. Entonces allí, para integrar los tipos penales por hechos de corrupción, a veces se complica. Y por ahí tenemos los tres términos que todavía hay que ajustar, pero considero que ahí sí, en el Sistema Nacional Anticorrupción, creo que no me falta seguirlo aplicando y de manera más estricta para que avancemos. Pero en la prevención, desafortunadamente, ahí sí, ustedes han visto, para qué cito, los casos donde sigue habiendo demasiada corrupción por parte de funcionarios públicos y de particulares. Pero bueno, entonces a nivel legislativo ya quedamos, ¿no? Y a nivel preventivo, ahorita nada más, si da tiempo, vamos a analizar algunas cuestiones por donde podríamos atacar o ayudar a la prevención real, no nada más de ley o de escritorio, no, sino una prevención real que disminuya la corrupción. Bueno, fíjense, entonces ya que dijimos de esto muy somero, que hablamos de las tres convenciones internacionales, que hablamos un poquito de las legislaciones en el Sistema Nacional de Anticorrupción, pues ahora sí me voy a enfocar para comentarles un caso práctico de lo que es el delito de peculado, ¿no? Lo primero que vamos a decir es cuáles son las hipótesis que vienen en el 223 del Código Penal Federal, que nos establece que se debe de entender por peculado. Y lo que quiero llamar su atención es en el sentido de que ya incorporan en algunos casos a los particulares, ¿no? ¿Cuál es su primera hipótesis? Así, la más conocida, la más famosa, podríamos decirle, de lo que es el peculado. Bueno, la ley que dice que todo servidor público, dice que se beneficie, ¿no? O sea, para sí, o para un tercero, sea persona físico-moral, por desviar dinero, bienes, fincas o cualquier otra cosa que pertenezca al Estado, pues siempre y cuando se le haya transmitido esa cosa, ese dinero, y ya sea en administración, ya sea en depósito, ya sea en posesión o en cualquier otra causa, por cualquier otra causa, que ahí también viene un problema de taxatividad. ¿Qué quiere decir de taxatividad? Acuérdense que en materia penal y en materia administrativa, en materia sancionatoria, los tipos penales o los tipos de infracción deben de ser claros, precisos, que no sean ambiguos. Y en este caso, cuando dice o que se le haya puesto a su disposición por cualquier otra causa, pues está siendo ambiguo, ¿no? No está precisando. Entonces yo creo que ahí en un amparo, en un medio de impugnación, pues quizá podría salir absuelto a la persona, en el sentido de que esa ley, en esa hipótesis, si no es por administración, por depósito o por posesión, pues entonces tendría a lo mejor que dictarse una sentencia de absolución por no estar bien clara la ley a qué se refiere o por cualquier otra causa. Pero bueno, y entonces decíamos que esta es la hipótesis principal, ¿no? Ese servidor público que se beneficia, ya sea él o una persona físico-moral, es un tercero. Pero el requisito es de que haya sido precisamente por recursos del gobierno federal, del Estado, que se le hayan dado en administración, en posesión, en depósito, ¿no? Entonces ahí vamos a ver un ejemplo, ahorita que regresemos,
Vamos a ver un ejemplo concreto para que quede bien claro qué es lo que pasa en este caso del peculado. Amigos desde Club, en Promocionate tú mismo, soy el doctor Pedro Suárez, estamos en la clínica CQA, Centro Quirúrgico Ambulatorio. Les recuerdo nuestra ubicación, estamos en la calle Sur 111A, número 706, en la colonia Sector Popular, Alcaldía de Iztapalapa. Me da gusto saludarlos y poderles decir que tenemos una promoción para ustedes del 20% de descuento en el blanqueamiento dental. Esto incluye la consulta de valoración para que podamos aclarar cualquier duda que tengan antes del procedimiento y decirles si son candidatos a dicho tratamiento. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Clínica CQA, Centro Quirúrgico Ambulatorio. Nos pueden encontrar, comunicarse con nosotros para aclarar cualquier duda. Nuestro teléfono, nuestro medio de contacto es el 5534-6815-54. Es el WhatsApp, nos pueden mandar un mensajito y nos pondremos en contacto para poder agendar una cita de valoración. Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, comentábamos que el peculado en su primera fracción se refiere al servidor público, ¿no? Que distrae para su beneficio esos bienes, ¿no? Que le fueron encomendados en administración, depósito, en posesión. Pero también se considera peculado el hecho de que esos recursos públicos, que el servidor público los distraiga, ¿para qué? Para promover, ya sea políticamente, socialmente, a una persona o incluso a su superior. Ustedes saben por qué se empezaron a dar estos tipos penales, ¿no? Y no solo al servidor público, ¿no? Sino también especulado la persona, o sea, la persona en general, ¿no? Y allá no nos piden una calidad específica, que también distraiga recursos públicos también para hacer esas promociones o esas denigraciones, porque también he especulado el hecho de que yo use los recursos para denigrar a otra persona, no con recursos públicos, ¿no? Sobre todo pues, en campañas políticas, ¿no? Y también he especulado, también sin ser servidor público, la persona que tenga recursos para administrar o para disponer de ellos y los destine a otra cuestión, ¿no? Los desvíe de su objeto. Ahorita les voy a platicar un caso donde afortunadamente no condenaron a una mujer, a una persona, una señora, porque pues, lógico, no cometió el delito, aunque todo indicaba que había conducta típica antijurídica, pero no culpable. Pero bueno, ahorita, nada más para dejar claro el peculado, vamos a poner un ejemplo, y que fue real, ¿no? Nada más quitando nombres, pero bueno, un administrador de Cepomex, de Servicios Postal Mexicano, en el estado, sí les voy a decir, en el estado de Chiapas, ahí él era el encargado de poner el recurso que llegaba en ventanillas en una caja de seguridad para luego dárselos a otras personas y al otro día le iban a depositar en una cuenta de Cepomex, porque hay que recordar que Cepomex es parte de la administración pública, es un organismo descentralizado, ¿no? Con personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿no? Entonces se depositaba una cuenta de Cepomex, pero ¿qué se le ocurrió hacer a esta persona? A este administrador de Cepomex se le ocurre ese dinero que ya lo tenía en la caja de seguridad, tomarle cuando ve que ya casi no hay nadie más que por ahí, yo creo que había un vigilante, se le ocurrió ponerle en su mochila, que eso luego también fue muy importante para poderlo condenar, en el sentido de que el policía pues, se le hizo raro y que le pidió que le dejara ver la mochila y dijo que él no, que él era el administrador. Y no se la dejó ver, pero el policía se dio cuenta que era una mochila de ciertas dimensiones y que estaba aparentemente retacada de algo, ¿no? Bueno, era del dinero. Bueno, entonces, y se va, ¿no? Entonces, fíjense cómo en la primera hipótesis que comentamos, en el segmento anterior, cómo allí se da precisamente ese delito de peculado, que dice, todo servidor público, en ese caso era servidor público, ahorita lo analizamos, pero de una vez, ¿por qué servidor público? Bueno, ustedes saben que servidor público, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas, es cualquier persona que trabaje en cualquiera de los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, incluso de los tres ámbitos, aunque ahorita nos estamos refiriendo al ámbito federal, no el peculado a nivel federal. Y también de los organismos autónomos. En general, el servidor público es toda persona que tenga un cargo, ¿no? Ya dijimos, en cualquiera de los poderes o organismos autónomos, ¿no? Desde el presidente hasta jerárquicamente la persona de menor grado, ¿no? De menor jerarquía. Entonces, prácticamente incluso hasta quieren meter, y hay todavía una discusión de que la gente que usa recursos públicos para efectos de las sanciones, incluso también quieren decir que es servidor público. Pero bueno, eso ya sería un tema de debate. Entonces, en este sentido, él era de Cepomex. ¿Y cómo puedes acreditar que es servidor público? Bueno, en el nuevo sistema, bueno, ya en el procedimiento penal acusatorio, pues ustedes saben que puede ser desde que el fiscal le haga preguntas al propio imputado, ¿no? Claro que aquí algunos jueces dicen si le contesta el imputado a la defensa, le tiene que contestar al MP y otros no, nada más le puede contestar a la defensa al MP, pero bueno,
Puede ser por preguntas del Ministerio Público, para que él diga que sí es servidor público y que es administrador de Cepomex, o puede ser por ese formato único de personal, donde viene la antigüedad, vienen sus funciones, vienen todo lo relativo al trabajo, y eso lo va a incorporar a través, normalmente, ¿cómo lo incorporas en este sistema? Pues puede ser a través del apoderado legal de Cepomex o del encargado del director de recursos humanos, ¿no? También, ¿cómo puedo acreditar? Pues con su nombramiento, ¿no? Y también lo van a incorporar probablemente con el director de Cepomex, ¿no? O el mismo apoderado, porque acuérdense que para incorporar un documento y forme parte del procedimiento, acuérdense que no nada más es que lo elabora, puede ser o el que conozca de él, ¿no? Muchas veces nosotros incorporamos pruebas, si somos defensa, pues con el propio imputado, y si somos fiscalía, a veces con la víctima, ¿no? Pero bueno, en este caso, una vez que declaren sobre el documento, ya pedimos que se incorpore, ¿no? Entonces así se puede acreditar la calidad de servidor público, ¿no? Y de un beneficio para sí, ¿no? Ahí está muy claro cómo se benefició. ¿Por qué? Porque ahí se ve en la cámara como en su mochila lleva cierta cantidad, bueno, no se ve que lleva dinero, pero se infiere, y cuando ven, le hacen la inspección de que ya no está en la caja de seguridad, bueno, es una prueba circunstancial, y de acuerdo a las máximas de la experiencia, la lógica, todo eso va acreditando que fue en su beneficio, ¿no? Y del cual se le había otorgado el depósito, la administración, la posesión, para no entrar ahí, que es lo que hacen luego a veces los jueces, así, para no entrar si es administración, si es depósito. Lo cierto es que sí es en posesión, ¿no? Como estábamos diciendo hace rato. Y la posesión, pues, es el que detenta una cosa real de hecho, con ciertas excepciones. Por ejemplo, si alguien es chofer de una persona, va a depender para su trabajo y le entrega la detentación de una cosa, no le está dando una posesión derivada, sino la detentación de una precaria, ¿no? Entonces no es esa posesión a que se refiere este artículo. En este caso, pues, está muy claro que sí tenía la posesión de esos recursos, ¿no? Y que sí dispuso de esos recursos para sí, ¿no? Y entonces allí está muy claro que si se da el peculado y los recursos, que es el dinero, en ese caso era dinero, pues el dinero es una moneda corriente, le pueden llamar, puede ser en términos prácticos los billetes, las monedas que pide el Banco de México, ¿no? También hay otras definiciones, pero más económicas, ¿no? En este caso sí, moneda corriente. Y bueno, y entonces en ese caso, sí se daban todos los requisitos, y que me gustaría platicarles del caso de detalle porque tiene muchas cuestiones. Pero bueno, en otra ocasión que hablemos de los actos de corrupción, terminamos. Nada más les quiero comentar que no siempre va a ser sancionable este delito. ¿Por qué? En el caso de una señora, muy breve se los digo, que ella obtuvo un programa de Sedesol, pero por su instrucción, por su pobreza, por su contexto, en un examen, una pericial en antropología, se pudo determinar que ella ni siquiera sabía que los 80,000 pesos que le habían dado para su programa, de los cuales nomás recibió como 4,000, 5,000, y que un funcionario de Sedesol fue que le dijo que abriera la cuenta y puso a una señora ignorante como responsable del programa, y resulta que todo eso, pues lógico que ella no va a responder porque cometió una conducta, sí, de peculado, sí, antijurídica, sí, porque no había ninguna causa de justificación, pero no es culpable. ¿Por qué? ¿Era imputable? Pues tal vez sí, ¿no? Si era imputable, tenía la capacidad de comprender y entender, pero no tenía la conciencia de la antijuridicidad. Entonces, por eso, pues resulta que afortunadamente no fue responsable, ¿no? Y a veces también se quedan sin sanción, pero no como esta señora, sino por la falta de técnica o de falta de aplicación correcta de la ley, o porque no aportaron la fiscalía las pruebas necesarias para poder acreditar la tipicidad, ¿no? O la antijuridicidad o la culpabilidad. Bueno, pues mis queridos amigos, muy brevemente hablamos de los hechos de corrupción en forma general y les puse un ejemplo de lo que era el peculado. Nos seguimos viendo para tratar
estos temas penales en un nuevo programa de Perspectivas Penales. Buenas tardes.